Hay un momento en la vida en el que dejas de correr. No porque llegaste, no porque ganaste, ni siquiera porque te rendiste. Simplemente porque te cansaste de perseguir cosas que ya no te dicen nada. Y ahí aparece algo raro. Silencio. No el silencio incómodo de cuando se termina una discusión, ni el silencio de una casa vacía que te hace ruido en la cabeza. Otro silencio. Uno que no te pide nada. Durante años pensamos que la felicidad era otra cosa. Era intensidad, era deseo, era esa sensación de estar vivo porque algo te estaba pasando. Una mujer, un proyecto, una ilusión, una pelea incluso. Porque hasta el conflicto en algún punto también te hacía sentir que estabas en movimiento. Después pasa el tiempo, y el cuerpo te avisa. Un día no dormís bien, otro día te cansás más rápido, otro día te mirás al espejo y no sos el mismo tipo que creías que ibas a ser a esta edad. Y no es tragedia, pero tampoco es gratis. Entonces empezás a entender algo que antes te hubiera parecido mediocre, que la paz vale, pero no la paz de no pasa nada. La paz de tener un plato de comida todos los días, de poder dormir sin que la cabeza te explote, de no tener que demostrarle nada a nadie, o de no estar metido en quilombos emocionales innecesarios. Y ahí viene la trampa, porque el ego no se adapta tan fácil. El ego quiere seguir siendo deseado, elegido, admirado, imprescindible. Y cuando eso baja, te hace creer que estás perdiendo. Pero no, no estás perdiendo. Estás dejando de necesitar y eso cambia todo. Porque cuando dejas de necesitar, elegís mejor, te involucras distinto y sobre todo dejas de quedarte donde no hay paz. Las relaciones, por ejemplo, antes eran todo, después pasan a ser importantes y más tarde pasan a ser una parte, no el eje. Y eso no las hace menos valiosas, las hace más reales. Porque llega un punto donde ya no buscas a la mujer de tu vida. Buscas algo mucho más simple y mucho más difícil de encontrar. Alguien con quien no te compliques la vida. Alguien que sume, o al menos que no reste. Y si no aparece, tampoco pasa nada. Porque descubriste algo que no te enseñaron de joven. Que estar solo y estar en paz no es lo mismo que estar solo y estar vacío. Claro que hay contradicciones, seguro, siempre las hay. El cuerpo que cambia, el deseo que no es el mismo, la mirada ajena que ya no se posa igual. Y sí, a veces jode. Pero también hay algo que aparece y que no tenías antes. Claridad. Claridad para saber qué querés, qué no querés más, cuánto estás dispuesto a dar y sobre todo, qué no estás dispuesto a negociar. Entonces volvés a mirar tu vida. Y no es perfecta. Tenés deudas, tenés historias encima, tenés vínculos que no son ideales. Pero también tenés techo, comida, tiempo y cierta tranquilidad interna. Y ahí, casi sin darte cuenta, te encontrás pensando en algo que antes te hubiera parecido poco ambicioso. Tengo una buena vida. No es euforia, no es adrenalina, no es épica. Es algo más simple, más silencioso, más verdadero. Entonces la pregunta del título de esta serie vuelve, pero distinta. ¿Y ahora qué? Ahora nada. O mejor dicho, ahora vivir así, sin arruinarlo, sin meterte en problemas que no necesitas, sin forzar vínculos que no fluyen, sin perseguir versiones tuyas que ya no sos. Porque al final, lo entendés. La paz no es lo que queda cuando perdés cosas. Es lo que aparece cuando dejas de perseguir las que ya no necesitas. Y quizás, solo quizás, eso sea lo más parecido a estar bien de verdad. Que tengas una excelente jornada. Gracias por escuchar.